Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, este día para adorarte, para estar aquí en tu casa. Una nueva oportunidad, Señor, para recibir tu palabra, amado Padre. Usa este siervo para llevar el mensaje de hoy. Prepara los corazones para recibir el mensaje que tú vienes trabajando en esta congregación en este día, Señor, que tiene que ver con el compromiso y el discipulado, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que es la continuación de lo que el pastor predicó esta mañana. Si ustedes no vieron la prédica esta mañana, escúchenla, está en YouTube. Y como siempre el Señor sorprende, porque Dios es un Dios que organiza todo en perfección. Hace aproximadamente 2 semanas, normalmente cuando me toca predicar, pues lógicamente uno lo sabe con más tiempo, con un buen tiempo de antelación, porque es una programación. Y normalmente el Señor me entrega la palabra mucho más adelante, cercano de la fecha. Pero hace 2 semanas el Señor me trajo este tema. Y yo decía, wow, qué raro que el Señor me haya dado este tema tan temprano. Y entonces en esta semana el pastor me llama y me dice, tiene que predicar el domingo en el segundo culto. Digo, gloria a Dios. Y cuando escuché la prédica de esta mañana, entonces entendí por qué. Nosotros debemos entrar en una profunda reflexión y la idea de que la palabra de hoy nos lleva a una reflexión que puede ser la diferencia en lo que es el resto de su vida en este mundo. Cuando el Señor inició su ministerio, lo que él hizo fue buscar y llamar a 12 personas, que fueron sus apóstoles. No vinieron a él, él los llamó. Y cada uno que le decía, sígueme. Y no le daba ningún otro dato. Interesante. Lo podemos ver en Juan 1:43, en Lucas 5:27. Pero es interesante que el Señor tocaba a las personas con esa simple palabra. Le decía, ven y sígueme. Es en ese momento que el propósito de ese seguir es el mismo, ¿verdad que sí? Porque para esa persona lo único que estaban viendo era a Jesús. Entonces el motivo de ese llamado era conformar un grupo de personas que él eligió inicialmente, antes que nadie, para formarlos como discípulos. Y hubo mucha gente durante el tiempo que él estuvo en esos 3 años y medio en la administración de su ministerio. Vimos cómo la gente se aglutinaba y se aglomeraba alrededor de él. Tenemos evidencia tan clara como cuando alimentó los 5,000 y después los 3,000. ¿Se acuerdan? Quiere decir que el Señor lo seguía a mucha gente. Pero no era toda esa gente discípulo de Cristo. Es decir, y eso hay que tenerlo y volver a los fundamentos. A los fundamentos de la palabra para volver a entender que la evangelización no es un tema de que la gente confiese solamente a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que se convierte en un discípulo del Señor. Y hay una gran diferencia. Muchos vivimos en un mundo donde creemos que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y estamos muy alejados porque en algún momento hicimos una confesión de fe por nuestra boca. Pero nuestras vidas no fueron completamente, no han sido hasta el momento completamente transformadas, ni parcialmente transformadas, ni inicialmente transformadas. Buscamos la felicidad. Buscamos la felicidad. ¿Y dónde la estamos buscando? Fuera de nosotros. En el entorno. ¿En qué?
La buscamos en cosas materiales, pero también la buscamos en personas. Y creemos que las personas son las que no van a hacer feliz a nosotros. Y eso tiene mucho que ver con el matrimonio también. Que vamos a un matrimonio pensando básicamente en que nuestra pareja, nuestro cónyuge, es que no va a ser feliz. Y no entendemos que la felicidad viene de adentro hacia afuera. Y esa felicidad de adentro no es por lo que yo quiera, sino por lo que Dios pone en mi corazón, para que nosotros estemos en gozo permanente, independientemente de las circunstancias. Por eso, cuando nosotros hacemos conciencia de eso, es que nosotros podemos vivir por encima de la tormenta. Y vamos a tener, y por eso el Señor decía, en el mundo tendréis aflicción. Sí, vamos a tener aflicción. Pero esa aflicción no me va a robar mi gozo, porque yo sé en quién confío y sé que las aflicciones a las cuales estaré sometido son para un propósito divino, de transformarme y de convertirme en un verdadero discípulo del Señor. Y eso es fundamental porque eso es Cristianismo 101. Base. Si eso no lo entendemos, entonces estamos viviendo una vida religiosa, pura y simplemente. Y la vida religiosa no nos lleva al propósito de Dios para nosotros. Vamos a ver la lectura base de hoy. Mateo 28:19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que se llama la Gran Comisión, ¿verdad que sí? Pero fíjense, Él no dice vayan y evangelicen pura y simplemente, sino vayan y lleven el evangelio y hagan discípulos. ¿Qué Él hizo con los 12? Discípulos. ¿Qué hizo con los 70? Discípulos. Y el pastor decía esta mañana que antes del Señor partir, ¿verdad?, al cielo, habían congregado unos 500, y que de esos 500 solamente se quedaron 120 que eran verdaderos discípulos. Aquí hay sentados muchos cristianos, pero ¿cuántos de esos cristianos que están sentados aquí se pueden denominar verdaderos discípulos? Para ser discípulo, vamos a verlo, ser discípulo cuesta, y lo vamos a ver. Pero lo importante en esta lectura base es que estamos llamados a ser discípulos y a discipular, no solamente a evangelizar. Evangelizar es llevar el evangelio, pero esas personas que reciben el evangelio deben convertirse en discípulos para el propósito y el plan de Dios. Porque es un tema de multiplicación. No es un tema de llevar una palabra pura y simplemente que tiene poder. Es un tema de llevar esa palabra con una persona que está en mera transformación. Y eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué significa ser discípulo? Vamos a ver una definición del discipulado. Discípulo, la palabra griega de matetes, literal, significa un aprendiz. De matano, aprender, de la raíz más indicativa de pensamiento acompañado con esfuerzo. Quiere decir, no es solamente aprender, sino implica accionar sobre lo aprendido. Usted puede ser un erudito de la palabra, pero si esa palabra no ha hecho un proceso de transformación en su vida, usted no es un discípulo. Al contrario, está utilizando la palabra. ¿Para qué? Para ensorberse, para volverse una persona soberbia sobre el conocimiento, arrogante en la palabra. Y por eso el Señor buscó los 12 apóstoles, 12 personas humildes
que no tuvieran en ellos un gran conocimiento, no buscó teólogos, no buscó escribas y fariseos, buscó 12 hombres humildes y los transformó en 12 apóstoles que fueron excelentes discípulos para poder seguir el trabajo que el Señor Jesús había iniciado, porque Él necesita de discípulos para que la obra continúe en el propósito que Dios diseñó. Quiere decir que un discípulo denota una persona que sigue la enseñanza de otro. Y eso lo vemos los discípulos de Juan el Bautista. ¿Verdad que sí? Los fariseos eran discípulos de Moisés en el sentido de darle seguimiento, no porque lo practicaban per se. Pero hablaban de discípulos. En aquella época le decían, tú eres discípulo de fulano, tú eres discípulo de Mengano. Bien. Pero aquí, ¿de quién eran ellos discípulos? De un maestro. Una persona para los cuales ellos entendían, tenían una admiración, era una fuente de conocimiento. Pero en el caso del discipulado cristiano de Jesús, está más allá de un conocimiento, porque los discípulos tienen que parecerse al maestro, ¿sí o no? En los griegos veíamos a Aristóteles, y decían, no, ese es discípulo de Aristóteles, este es discípulo de Platón. ¿Por qué? Porque pensaban y actuaban igual que ellos. Tanto es así que Pedro, cuando el Señor lo apresaron, dijeron, pero tú hablas igual que ellos. Tú andabas con ellos y tú te ves igual que ellos. Hay un sello que el Señor pone en cada uno de nosotros que lo aceptamos para convertirnos en una herramienta en sus manos. Y es necesaria que esa herramienta tenga nombre y tiene nombre de Jesús. Algunos usos de esa palabra en la Biblia. Número 1, tiene un sentido más amplio que incluía a todos los que profesaban seguir a Jesús o deseaban recibir enseñanza de Él, como en Mateo 5, 1, 2. Algunos eran simplemente curiosos sin haberse sometido realmente al Señor. Todo el que andaba detrás de Jesús, pues en la Biblia, en algún momento se utilizaba el sentido amplio. Bien, hay otro sentido que usa la Biblia, que es el sentido general, que es un sinónimo como cristiano, que acuérdense que la palabra cristiano fue utilizada por primera vez y lo relata la palabra en Hechos 11:26 en Antioquía, que eran aquellos que de alguna manera reflejaban a Cristo y por eso llamaban cristiano a Jesús. Bien, esto incluían a los verdaderos creyentes y a los que profesaban seguirle, que son dos cosas diferentes. ¿Estamos claros? A los verdaderos creyentes y a los que profesaban seguirle, que se usa así hoy. Y la tercera, que es la que vamos a tratar aquí en sentido y que es la que va a trabajar la palabra, es el sentido preciso del discipulado, que describe a aquellos que poseían los requisitos de una devoción y abnegación estricta hacia el Salvador. Ellos eran llamados por el Señor verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31. Esta clase de discípulos eran los que permanecen en mi palabra. Oigan bien, permanecen en mi palabra. ¿Qué quiere decir? Andan en obediencia con relación a la palabra. Y este es el grupo de discípulos que fueron reconocidos por el Señor como los verdaderos, que son los que conciernen a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta palabra es confrontativa, hermanos amados. Y si me buscan desde el punto de vista de marketing, no es la mejor. Si tuviéramos un especialista de marketing aquí, y entonces lo pusiéramos a hablar, mira, nosotros estamos
llevando el evangelio y queremos que venga más gente, y lo que se va a hablar aquí no es lo que va a traer la gente. Pero es lo que Dios espera y lo que el Señor quiere. El Señor Jesús, como ustedes se dan cuenta, no buscaba volumen, buscaba calidad, no cantidad. El Señor Jesús lo que busca son discípulos de calidad, personas que realmente vivan a través de su palabra. Algunas definiciones que tenemos adicionales sobre lo que es el discipulado. Un discípulo, dice en el diccionario positivo de Vine, ¿verdad? Dice, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores del maestro. Imitadores del maestro. Otra definición. Esto implica que la persona no solo acepta las opiniones del maestro, sino que también las practica como un partidario. Insisto, no solamente conoce, sino que se ejercita en ese conocimiento. 3. Uno que está en total y completamente sometido a la persona de Jesucristo y su palabra. Reconoce su derecho a gobernar su vida, la de Jesucristo, gobernar mi vida, y está completamente a su disposición. No queda posibilidad de retener ciertos derechos para sí mismo. Por eso el Señor decía, niégate a ti mismo. Y por último, un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad a Cristo, lleva fruto en el evangelismo y trabaja para conservar su fruto. Todas estas definiciones nos dicen que el discipulado implica conocimiento y aplicación del conocimiento en nuestras vidas. Pura y simplemente. Yo estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo conmigo en que la palabra transforma, ¿verdad que sí? La palabra transforma. ¿Qué quiere que el Señor pase conmigo si yo soy un obediente de su palabra? Me va a transformar. ¿Sí o no? Si la palabra me transforma, ¿qué significa eso? Que yo no puedo esperar la transformación en el que está fuera de mí, sino que yo tengo que esperar la transformación en mí mismo. Y eso se lo digo a los cónyuges. No espere que su esposo o su esposa cambie. Vuelvo y lo repito. Sorpréndete con el cambio que Dios puede hacer en tu vida, para bendición de aquel que está alrededor de ti. Cuando nosotros cambiamos esa actitud a buscar la felicidad del lado y no buscarla dentro de mí con el trabajo del Señor a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo, entonces y solo entonces nosotros tenemos una vida desdichada, aunque seamos cristianos. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a su palabra. Y las promesas del Señor tienen respuesta cuando vivimos de acuerdo a su palabra. ¿Estamos claros, verdad que sí? Porque muchas veces queremos coger, es como cuando buscamos el pedazo de carne que tiene un hueso, ¿verdad que sí? Tiene su grueso, tiene su carne del centro y solamente cogemos la parte, pero la carne te la traen completa. Cada uno tiene su rol. Ese grueso que estaba afuera le dio el sabor al centro que está adentro. Entonces tiene un propósito. Pues lo mismo pasa con nosotros y la palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, hay objeciones en cuanto al alcance del discipulado. Muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que el discipulado es una palabra que no está en las epístolas. No, pero está en los evangelios, que fue de la propia palabra del Señor Jesús. Número 1. Y número 2, en las epístolas
hablan algo muy parecido porque hablan imitadores de Cristo. Y Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y un discípulo es un imitador de su maestro. Quiere decir, esa objeción no va. Número 2, es algo limitado para los 12 o para los devotos excepcionales. Y creemos que aquellos que actúan como verdaderos discípulos, que son los que están dispuestos al sacrificio, y lo vamos a ver, eso es solamente para los que son llamados para eso, ese servicio. No, mi hermano. No, mi hermano. No es para los 12, no es para los 70, no es para algunos que el Señor los llamó a hacer un llamado específico de sacrificio. El llamado de sacrificio es para todos nosotros, hermanos. Y eso hay que entenderlo. 3, los detalles del discipulado son discutidos e incluso rechazados. Hay muchísima gente que hace elabora temas y estudios y entiende pues a través de esas discusiones, que no producen ningún resultado, sino solamente producen confusión. Lo que como le gusta al enemigo de nuestras almas, todas esas discusiones infructíferas lo único que hacen es que empañan el verdadero significado del discipulado. ¿Qué debe ser un discípulo? Antes de ser discípulo, usted necesariamente tiene que cumplir con esto. Oigan bien, antes de ser discípulo tiene que cumplir con esto. Número 1, la persona se da cuenta que es pecadora, perdida y necesita de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento. Convicción de pecado, arrepentimiento. Hay una condición del corazón que me doy cuenta y entonces esa condición del corazón me hace reconocer que soy un pecador y que necesito un arrepentimiento. Número 2, reconoce que no puede salvarse por sí solo, sino que necesita y ha conocido que la transformación de tu vida no es en función a tu propia voluntad y a tu propio esfuerzo, porque es imposible. Ser un discípulo del Señor Jesús no se logra a través de un esfuerzo puro y simplemente de la persona. Para ser un discípulo se requiere de algo sobrenatural. Y para poder estar en lo sobrenatural, tenemos que creer en Jesucristo, que murió en la cruz y que Él me sustituyó en la cruz. ¿Para qué? Para que por un acto de fe reconocer a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Eso es un prerequisito. Esa confesión de fe que se hace cuando la gente viene aquí al frente, ese es el prerequisito para convertirte en un discípulo de Dios, del Señor Jesús. Bien, ahora vamos a esta otra segunda lectura. Y aquí vamos a saborearnos un poco, ¿ok? Lucas 14:26 dice, si alguien viene a mí, eso es Jesús que está hablando, y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Ojo, no es que usted vaya por ahí a aborrecer ahora a su papá y a su mamá, eso no es lo que quiere decir ahí, porque en Mateo lo vemos en una explicación más clara, pero aquí lo que se refiere es una tremenda comparación. Pero el significado verdadero y traducido teológicamente es aquel que ame más a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, el que ame más a su mujer e hijos, el que ame más a sus hermanos, a sus hermanas, o aún el que ama más a su propia vida que a mí, entonces no puede ser mi discípulo. Señores, con esto no podemos ir. Ahí hay suficiente para reflexionar, ¿sí o no? Y yo le voy a decir una cosa, es una cita bíblica que le pasamos por al lado, pero no la meditamos mucho. ¿Por qué? Porque nos lleva a una actitud de vida. En Mateo 10:37, y dice, perdón, en el 14:27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz quiere decir, el que no toma este camino y lleva las consecuencias que tiene este camino por estar siguiéndome a mí, tampoco eres digno de mí. Quiere decir, vamos a tener confrontación. La vida cristiana tiene que confrontar. Es más, yo le voy a decir una cosa. Nosotros somos más que bendecidos, porque nosotros realmente como cristianos en este país, al contrario, somos bien recibidos y todo eso. Y ser
cristiano todavía más, porque en esta sociedad ser cristiano significa una persona íntegra. Y entonces ser cristiano es más una cualidad dentro del contexto social, inclusive de los no creyentes, positiva. Pero hay aquellos que tienen que ser cristianos como en aquel momento, después que Jesús subió al cielo y se quedaron los apóstoles y esos cristianos de la iglesia primitiva. Y todavía hoy hay muchos cristianos en muchos lugares del mundo que cuesta ser cristiano y que tienen y que le cuesta la vida el permanecer, porque están sometidos a amenazas terribles de perder su vida por sencillamente permanecer. Y el pastor hablaba de Daniel esta mañana y hablaba del horno de fuego con Sadrach, Abed-Nego y Mesac, donde ellos definitivamente tomaron su cruz. Tomaron su cruz. ¿Qué quiere decir? Yo no me apeo de aquí. Yo no le doy la espalda a mi Dios. Cuésteme lo que me cueste. En Mateo 10:37 dice, el que ama al Padre, aquí es bonito porque aquí lo ponemos como ama al Padre o a la Madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al Hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiere decir dos cosas importantes. Uno, no hay nada que esté por encima de tu amor al Señor. Nada puede estar por encima del Señor. Y todo lo que se confronte, no importa quién sea, tú debes elegir al Señor por encima de todas esas adversidades. Y a veces decimos esto, óiganme bien, óiganme bien. Sí, pero yo lo hago. Yo elijo al Señor por encima de todo. Lo que pasa es que el Señor no era eso, lo que quería bien. Entonces le digo, pero en tu matrimonio, ¿por qué tienes problemas? Entonces en esa forma, que tú no quieres aceptar los problemas que están ahí y entiendes que debes terminar el matrimonio porque esa persona no es la persona con que tú puedes terminar tus días. Tú estás pensando en ti y tú te estás amando a ti más que lo que Dios puede hacer. Tú sabías que tú puedes ser y tú debes ser la persona que a través de tu cambio motive a tu cónyuge a venir de verdad en una actitud, no solamente porque puede ser convertido igual que tú. Bueno, puede ser cristiano igual que tú. Lo de discípulo y convertido es otra cosa. Y si hay cambio y tú te dejas que el Señor te cambie a través del proceso del lavamiento de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo, tú puedes cambiar a tu pareja. Tú puedes cambiar a tus hijos. Yo me voy más lejos. Todas las madres que están aquí, me voy con ustedes, damas. Ustedes nunca se van a desvincular de un hijo, ¿verdad que no? Por más difícil que le sea y cabeza dura que sea. ¿Verdad que no? Ustedes saben, por eso las mujeres, hay que decirlo, y lo decía el pastor esta mañana también, son más abnegadas en la vida espiritual, porque conocen esa vinculación de entrega. Pero nosotros tenemos que amar a Dios, a nuestro Señor, más que a nuestros hijos y más que a nuestros esposos. Y amarlos a ellos a través del amor que nosotros tenemos a nuestro Señor. ¿Se entendió? Y amarlos a ellos a través del amor que Dios está poniendo en nuestro corazón. El amor, lo que recibes por gracia, y parte de lo que recibes por gracia es ese amor inmerecido. Tienes que darlo a tu cónyuge por gracia, no porque él se lo merezca. Eso es ser discípulo. ¿Me están escuchando? Ustedes quieren ser, si son un buen discípulo, vean cómo está la situación dentro de su matrimonio desde el punto de vista de su actitud al matrimonio. No la del otro, porque tú no puedes controlar lo que el otro hace ni lo que el otro piensa. Ni está llamado a controlar lo que el otro hace ni el otro piensa. Pero tú sí estás llamado porque tienes la responsabilidad de controlar lo que tú haces y lo que tú piensas. Porque a través de eso es que tú influyes. Liderazgo. El liderazgo es influir en otras personas. Pero el liderazgo tiene que estar fundamentado en valores. Y esos valores son cristocéntricos.
Vamos a ver las condiciones de un verdadero discípulo. Ahora vamos a entrar y yo quiero que veamos esto porque lo dejamos a un lado muchas veces, hermanos. Número 1. Un amor supremo por Jesucristo. Y lo vimos, lo leímos ahí en el 14:26, que todo debe ser supeditado al amor de Jesús. Quiere decir, no hay amor mayor que el amor que tú tienes que tener con Jesús. Es un amor que sobrepasa toda condición. ¿Ok? Dice él, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, y a mujer, e hijo y hermano, también a su vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el amor que Jesús te está pidiendo. Y ese es el amor de un discípulo de Dios. Número 2. La negación del yo. ¡Wow! Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere decir, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. La negación del yo no es lo mismo que la negación, va mucho más allá, es la anulación del yo para convertirse en Él, en el Señor Jesús. Quiere decir que el Señor tiene completa autoridad. Hay un tratadito que aquí utilizamos, muy bonito. ¿Quién gobierna tu vida? Que tiene una silla y dice, ¿quién es el que está sentado en ese trono para gobernar tu vida? Bueno, normalmente somos nosotros los que nos sentamos en esa silla. Un discípulo cristiano, un discípulo del Señor Jesús, se para de esa silla y permite que el Señor se siente en esa silla. Eso es negarse a sí mismo. Entonces ya yo no voy a buscar, no quiere decir que hayan cosas, pero si ustedes leen la palabra, los hombres de Dios tienen una vida de propósito que está asociada ¿a qué? Al propósito de Dios, a su plan general. Nosotros tenemos un propósito que es un mini plan dentro de nuestra vida que conecta con ese plan general del Señor. Si tu propósito no tiene el centro a Jesús de tu vida, todavía estás buscando el significado y el sentido de tu vida. Cuando yo llego a los pies de Cristo, me entrego a Él, me niego a mí mismo y le digo, Señor, ven, toma el trono de mi vida, toma tú el timón, llévame donde tú quieres que yo vaya. Entonces entendemos por qué en Hechos, cada vez que iban a evangelizar, decían, vamos si Dios quiere. Porque lo que estamos buscando es el propósito de Dios en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Eso es lo más difícil. Negarse a sí mismo es salir del egoísmo. Es salir del egoísmo. Es una persona que se entrega directamente al servicio y por eso se convierte en un verdadero siervo. Tú no puedes ser siervo si eres egoísta. El siervo que dice el Señor, tú no lo puedes ser si eres una persona que está sentada en el trono de tu vida. Si tú no has negado tu propio yo, no eres un discípulo de Cristo. Y yo le digo, y mucha gente dice, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer planes. Sí, planificar es bueno, es de Dios, porque Dios tiene planes. Tiene plan para ti, plan para mí, tiene el plan de salvación, hay que planificar. El tema es, en torno a qué yo hago el plan. Y en quién confío para que ese plan se lleve a cabo. Son dos cosas importantes. Número 3. Elección deliberada de la cruz, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tomar la cruz significa
asume el compromiso del sacrificio que va a venir con este caminar. Así como Jesucristo tomó su cruz, ¿se acuerdan? En el camino hacia el Calvario, que le pusieron una cruz. El Señor llevó en ese camino y hizo ese camino con un propósito para liberarte a ti y a mí. Y pagar ese precio por sustitución. Nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que caminar ese camino llevando la cruz también que nos toca a nosotros. Que nunca va a ser igual que la que Él llevó. No tengan la menor duda que no va a ser igual. La cruz tiene que ver con mucho con persecución y ustedes pueden decir, bueno, a los cristianos, y es verdad, no nos persiguen de esa manera, pero sí muchas veces hay persecución dentro de las personas que son nuestros familiares. Hay. Cuando hay inconversos. Matrimonios donde hay un inconverso y un creyente, ahí hay problemas muchas veces. ¿Por qué? Porque por eso el Señor decía, yo vengo a restablecer lo nuevo. Y por eso va a haber guerra entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, la hija y la nuera, todo el mundo, ahí va a haber un batallar. ¿Por qué? Porque hay un cambio neurálgico entre la gente que está alrededor tuyo y tu entrega y negación para servir como discípulo de Cristo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el egoísmo es parte de la relación humana. Tenemos responsabilidades familiares. No quiero que me confundan, pero esto que voy a decir es un poquito difícil de decirlo, pero Dios lo hará sentir en sus corazones. Hay veces, hay parejas que no quieren que su esposa o su esposo, vamos a suponer que sea el esposo o vamos a suponer que sea la esposa, uno de los dos es más entregado y ha entendido más el llamado a ser discípulo y es una persona que adora al Señor y que quiere participar en las cosas del Señor. Pero el otro dice, no, pero tú estás yendo mucho a la iglesia, tú participas en muchas cosas, tú deberías dedicarle más tiempo a tu matrimonio y a tu esposo. Si los dos estuviéramos haciendo lo mismo, estuviéramos compartiendo. Yo tengo la bendición que tengo una esposa que comparte conmigo el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces no importa dónde yo vaya, ella va conmigo y estamos haciendo las cosas del Señor. Por eso es que no se puede hacer yugo desigual. Porque si no, no se va a entender. Y no vamos a tener la misma pasión y abnegación por las cosas del Señor. Cuando los dos seguimos el mismo propósito y los dos somos discípulos de Cristo, entendemos que nosotros nos negamos a nosotros mismos para seguir al Señor, pero a la vez el Señor pone en nosotros una cohesión que nunca existiría si fuéramos egoístas. Oigan qué paradoja, que nunca existiría si fuéramos realmente egoístas. La siguiente, una vida invertida para Cristo, es decir, bueno, al final dice en esa misma cita, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y lo último es, sígame. Por lo tanto, quiere decir que vamos a caminar y vamos a seguir los pasos del Señor con el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Eso es invertir en Cristo. 5, un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Claro, tú vas a amar porque vas a entender que tus hermanos discípulos tienen el mismo propósito que tú y Dios pone un amor especial en tus hermanos y en ti, de una manera que por eso ustedes ven que cuando alguien está pasando por alguna situación, los primeros que aparecen son los hermanos de la iglesia. Muchas veces antes que los hermanos de sangre o familiares de sangre. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un amor especial en aquellos que tienen el mismo propósito en Cristo Jesús. Permanencia continua en su palabra, y aquí es que está el asunto.
Permanecer en su palabra quiere decir ser obedientes a la palabra de Él. Y ser obediente significa hacer lo que dice la palabra que debemos hacer, pero eso a su vez tiene que dar fruto. Tenemos que dar fruto. El Señor va a la higuera y decía, tiene que dar fruto porque el que no da fruto va a ser cortado. ¿Cuándo tú nos das fruto? Cuando no estás andando en obediencia. Cuando no estás actuando en la palabra de Dios. Es en ese momento que tú te vas a dar cuenta que tú no estás siendo transformado. ¿Por qué? Porque la palabra que tú estás leyendo en la Biblia no es la que tú estás poniendo en práctica en tu vida y estás orando en el Señor para que digas, Señor, prepara mi corazón duro y transfórmalo en uno de carne, transforma mi vida para yo poder cumplir tu palabra, pero yo voy a poner mi voluntad y la voy a poner en acción aunque no lo sienta. Ojo, aunque no lo sienta. De hecho, en la palabra dice, hay un ejemplo que dice que un padre le dice a dos hijos una cosa, le dice, veré, haz tal cosa, y el segundo dijo, yo no voy a ir. Y el que dijo que iba a ir no fue, y el que dijo que no iba a ir fue. Y la pregunta fue, ¿quién hizo la voluntad de su padre? El que dijo que no iba a ir, pero que fue. Quiere decir, habrá veces, la hemos vivido, de que somos obedientes en contra de lo que quisiéramos hacer. Eso significa hacer la voluntad de tu padre. Yo no quiero hacer esto, Señor, yo no quiero, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú me mandas. Eso es cuando Dios tiene autoridad sobre ti. Si tú te niegas a hacerlo, entonces tú tienes autoridad sobre ti mismo. La vida de un cristiano es una vida discipular. Y una vida discipular es una vida transformada. La vida de un cristiano es una vida transformada. Si tú sigues siendo lo que sigues siendo y prometes que vas a cambiar, no funciona así. Tú cambias cuando obedeces. Tú cambias cuando actúas de acuerdo a la palabra de Dios. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Es lo que tú quieres o no lo que tú quieres. Tú no actúas de acuerdo a lo que tú quieres. Tú actúas de acuerdo a lo que Dios quiere. Ustedes saben qué va a pasar. Muchos matrimonios van a ser reconstruidos. Muchas relaciones van a ser reconstruidas. Definitivamente. ¿Por qué? Porque tú vas a cambiar. Porque tú vas a cambiar. Y lo que te afectaba no te va a afectar. Y si te afectó, vas a perdonar. Y no vas a permitir que en tu corazón entren raíces de amargura. Porque tú vas a andar en el perdón. No vas a permitir que eso llegue a tu corazón. No te vas a dar ese lujo. Nadie te va a ofender. ¿Cómo que no? No importa lo que te digan. ¿Por qué? Porque tú no le vas a prestar atención a las ofensas. Tú vas a prestar atención en lo que Dios dice que tú eres. Nosotros no olvídense de la autoestima. ¿Cómo así? ¿No? Que si tú tienes autoestima alta, que si la tienes baja, que si tiene una justa autoestima. Usted la única estima que tiene que tener es la del Señor en sus vidas. Olvídese de autoestima. Sea estimado a los ojos de Dios. Esa es la verdadera estima por la cual nosotros debemos estar buscando. Y voy a decir algo aquí. Nosotros no necesitamos tantos psicólogos. Nosotros necesitamos más consejería. Busquen consejería de Dios. Porque la palabra sana. Estamos llenos de testimonios de personas que se han considerado basura y Dios lo ha exaltado. Y no ha sido a través de un psicólogo. No ha sido a través de un psiquiatra. Ha sido a través de la palabra. Ha sido a través de la obra del Señor. Ha sido a través de la obra del Espíritu Santo. Si nosotros nos exponemos al Señor,
vamos a ser sanados. Porque en la vida del Señor hay sanidad. Yo les exhorto a que vean el podcast esta noche a las 7. Estoy muy triste porque el podcast de Buenas Nuevas lo ve más gente de afuera que el pueblo de Dios, de esta congregación. Y eso no está bien. Porque en su casa es que está la palabra que Dios está mostrando para sus hijos. Esta congregación, Dios da palabra para esta congregación y los hijos de esta congregación. Este domingo tenemos el podcast es con el doctor Dunker. Y el próximo domingo también, porque está en 2 partes. Le exhorto que lo vean. Profundizamos el tema de la salud mental y la Biblia. Y lo está haciendo un psiquiatra, Dios mío. Un hombre con temor de Dios. Un hombre muy versado en los temas que están asociados con las técnicas y metodologías que aprendió a través de la escuela, de la universidad, pero también un hombre que buscó la verdad a través de la palabra y se dio cuenta que todo aquello que académicamente aprendió que funciona viene de la palabra. ¿Saben qué necesitamos? Menos psiquiatras y más exposición a la palabra. Menos psicólogos y más exposición ¿a qué? A la oración. Más exposición al ayuno. Más exposición hacia una humillación ante Dios. Y a reconocer que no somos nada, que Él es el todo para nosotros. Otra de las condiciones verdaderos su discípulo es rechazarlo todo para seguir a Jesús. Usted es un profesional, está ejerciendo el profesional, esté seguro que Dios lo va a llevar de la mano por ahí. Y lo va a utilizar en ese sitio. No estoy diciendo que usted se vuelva un vago. Yo no estoy diciendo eso. Dios tiene un llamado para cada quien, de manera especial y particular. Y voy a dar un testimonio. Yo hace varios años que he querido dedicarme de manera definitiva y solamente a la palabra de Dios. Y el Señor sabe que se lo he pedido. Pero el Señor no me deja. ¿Y cómo yo sé que Él no me deja? Porque lo que me cae en las manos para hacer tienen un propósito de Dios que está fuera de la iglesia, pero sí en ese mundo que está esperando discípulo de Cristo. Entonces, ser la sal del mundo significa entender tu rol en el sitio donde tú estés. Y tú puedes aspirar muchas cosas, pero al final hay que someterse al propósito de Dios, porque aunque tú quieras hacer algo, es lo que donde Dios quiere que tú estés y donde Dios quiere que te use. Ahí es que tú tienes que ir con una condición de corazón completamente sometido y humillado. Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido ver a través de las situaciones que me ha llevado, porque Él quería que yo estuviera en ese sitio, en tal sitio, en un momento determinado. Lo voy a explicar al final. Bien. En Lucas 9:57, yo voy a permítanme que lea del 59 porque no cabía bien ahí. Del 57, perdón. Voy a leer el 57 y 58 y después seguimos leyendo aquí. ¿Está bien? Amén. Ok. Los que querían seguir a Jesús, así que tiene el título. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús:
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese es el primero, ¿verdad que sí? Lo voy a leer todo primero y después lo vamos a analizar. Después en el 59 dice, pero él le contestó, Señor, permíteme, el Señor le contestó, pero él le contestó, Señor, permíteme. A otro le dijo, ven tras mí. ¿Cómo es? Pero eso como que no está bien. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese es el segundo caso, ¿verdad que sí? Voy al tercero ahora. Entonces también otro dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, vamos a analizar cada uno de esos casos. A ver qué pasa. El primero, que está en el 57, se le ha llamado el Señor apresurado. ¿Y qué quiere decir? Él se ofreció de manera entusiasta a seguir al Señor. Son de esos seguidores que él tenía atrás. Decían, Señor, yo quiero seguir. Salió de él. No fue el Señor que lo llamó. Dice, ven, sígueme. Él dijo, yo quiero seguirte, Señor, a donde quiera que tú vayas. Pero ¿qué pasa con Jesús? Aquí en este escenario tenemos que entender que el Señor Jesús conoce el corazón de los tres. ¿Estamos de acuerdo? Para que puedan entender el esquema. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor ve su corazón, que él está motivado, ¿por qué? Por puro entusiasmo. Escuchó la palabra, se emocionó, dijo, Señor, yo quiero seguirte. Eso es mucho de los que vienen aquí al frente, que por emoción vienen y se paran, y vienen huyendo porque la palabra, wow, aquí en entusiasmo se crea un ambiente, pero tú vienen, aceptan al Señor y el siguiente, y no vuelven más. O quizás vienen un día y después no vuelven otra vez, o vienen 2 días y después no vuelven más, o vienen 1 mes y no vuelven, o vienen 6 meses y no vuelven. Ese es el caso de esas personas. ¿Y qué le quiso hacer saber el Señor cuando dice que el Señor no tiene dónde poner la cabeza? Le está diciendo al Señor, tú sabes el camino que tú quieres elegir. Tú tienes que estar consciente de lo que significa seguirme, de ser un discípulo. Seguirme y ser un discípulo significa que tú no puedes pensar, vas a tener situaciones y precariedades que pueden pasar y que tú vas a tener que soltar, tú no te vas a tener que preocupar, tú no puedes estar preocupado por las cosas del mundo. Como dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán dadas por añadidas. Es decir, cuidado lo que tú estás diciendo porque tu corazón no está dirigido a esa dirección. Eso es lo que está diciéndole el Señor a esa persona. Ese es el primer caso. El segundo caso, no se ofreció. Todo lo contrario. El Señor se dirigió a él porque sabía el corazón de él. Y sabía que él quería honestamente y de corazón seguirle. Por eso le dirigió la palabra a él. A veces se expone con otro asunto y él habla, mira Señor, yo te quiero seguir, pero primero deja enterrar a mi padre. Hay algunos análisis teológicos de cuando dicen a enterrar a su padre, es que probablemente el padre no era que había muerto y lo iba a entregar, sino que estaba en la etapa final de su vida y él como buen hijo quería estar acompañándolo hasta que terminara la vida de su padre, enterrarlo y dedicarse a la obra. ¿Se entiende? Pero él le dice, el Señor Jesús le dice, mira, deja que los muertos, que son los no creyentes,
se hagan cargo de ese aspecto natural de la vida. Pero al final le dijo algo interesante. ¿Qué fue lo que le dijo al final? Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Porque él sabía que en su corazón él tenía una pasión y un deseo de seguir íntimamente al Señor. Que su sacrificio era un aspecto de piedad más que una atadura, que es lo que se ve en el caso número 3. En el caso número 3, es otro hombre que también tiene un acercamiento, se acerca al Señor Jesús. Pero dice, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Miren qué diferente. Aquel que le dijo que quería enterrar a su padre, le dijo, después ve y predica el reino de los cielos, ¿verdad? Y a este le dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Quiere decir, todo el que está atado al pasado no es digno de ser un discípulo del Señor. Hay que cortar. Traigan la imagen de la esposa de Lot. ¿Se acuerdan? Miró hacia atrás, hacia el pasado. Todo el que está atachado, conectado, atrapado con el pasado, no puede caminar en la dirección de ser un buen discípulo del Señor. Y esto es importante que lo entendamos. Eso es el negarte a ti mismo. Eso es el entregarte por completo y absolutamente a seguir a Jesucristo. Esto no es por parte. Dios lo quiere todo. Todo. ¿Por qué? Porque te creó todo. ¿Quién te hizo? El Señor, el Creador. ¿Y a quién le perteneces? A Él, definitivamente. Algunos impedimentos. El discípulo temerario precipitado, el amor por las comunidades. Eso estaba en el corazón de ese discípulo. El segundo, es un discípulo que estaba definitivamente ocupado, indeciso porque creía que tenía que cumplir una serie de cosas antes. El tercero, el irresoluto. El que tiene prioridad son sus lazos, pero que no ha dedicado a entregarse completamente. Ya estamos acabando, gracias al Señor. Así que, un poquito bajito, pero aquí van unas preguntas que yo quiero que ustedes se hagan. Si el Señor Jesucristo, olvídense de si ustedes han dicho sí o no. Si el Señor Jesucristo hoy, que lo está haciendo hoy de nuevo, es un nuevo llamado que Dios hace en cada uno de nosotros. No importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, es un nuevo llamado. Si el Señor Jesucristo te dijera hoy, sígueme. En base a lo que hemos aprendido y hemos conocido que dice la palabra hoy, ¿lo harías? ¿Te unirías a Él en la gran comisión para ser un discípulo, tener una vida cambiada radicalmente, dedicarte a aprender de Él como una vida que agrada a Dios, proclamar el Evangelio y hacer discípulos? Vámonos con esa reflexión. Porque Dios te lo está preguntando hoy de nuevo. Si tú estás aquí es porque Dios te está dando una oportunidad para revisar tu camino y saber si estás caminando como un discípulo o no. Y aquí es importante, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar? Si tú no estás dispuesto a cambiar, no vas a ser un discípulo. Necesariamente tienes que estar dispuesto a cambiar, a someterte a un proceso de cambio, a decir hoy no quiero ser más así, Padre, de la manera que no te agrada. No quiero ser egoísta. No quiero ser intolerante. No quiero ser iracundo. Hay tantas
condiciones en el corazón que necesitan ser cambiadas. Pero para poder hacerlo, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para servir al reino y negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a renunciar a ti y tomar esa cruz? ¿Estás dispuesto a ser un verdadero discípulo de Jesús? Yo le voy a pedir que nos pongamos de pies. Si tú quieres reafirmar tu compromiso con Dios hoy, con el Señor Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias por la palabra que tú has traído hoy para tocar mi corazón. Gracias por confrontarme y hacerme ver lo que es ser un verdadero discípulo tuyo. Lo que significa y lo que tengo que dejar atrás para ser un verdadero discípulo. Pero también entender lo que tú estás poniendo delante de mí, la vida eterna. Y una vida llena de gozo y propósito que solo tú puedes dar a mi vida. Por una trascendencia que va más allá de este tiempo. Una vida trascendente, una vida con propósito, una vida llena de amor, una vida de gracia, una vida de servicio, una vida abnegada a ti, Señor. Yo quiero ser ese discípulo. Yo quiero decirte sí, sígueme. Quiero seguirte, Padre. Sé que hay muchas ataduras en mi corazón hoy que han impedido que yo sea un verdadero discípulo, Señor. Ayúdame a cambiar con tu espíritu. Pero hoy hago pacto contigo. Hoy hago pacto contigo de esforzarme y ser valiente. De esforzarme y ser valiente en esta guerra espiritual, sabiendo que tú estás conmigo cada paso que doy y que no temeré, como dice Isaías 41:10, y que tú me sostienes con tu diestra, que tú me pides que me esfuerce, pero que tú estarás conmigo siempre y que no me dejarás. Así quiero, Señor, vivir esta vida transformado. Hoy hago pacto contigo para permitir que el Espíritu tuyo, el hermoso Espíritu Santo, haga lo que tiene que hacer en mi corazón. Porque me entrego a ti completamente. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.